Radio Mía 89.3 FM presentamos Quien Calla Otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político-social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana. Conducen Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están, señores? Sean todos bienvenidos. Esto es Quien Calla Otorga a través de radio y televisión mía a través del 89.3. Recuerda, suscribirte gratis, no te va a salir caro como el 5% del agua que sube ahora. Te va a salir gratis, suscribirte a YouTube en Radio Mía 89.3. También nos puedes seguir en Facebook en Radio Mía 89.3 FM y también en Instagram en @Radio Mía FM_89.3. Saludarlos en esta semana lluviosa, va a empezar a llover, este único descanso este fin de semana, va a llover, vamos a hacer agüita. Así es que, señoras y señores, comenzamos presentando a mi lado izquierdo, Mario Morales Burgos. Muy buenos días, qué grato poder saludarles y acompañarles en esta mañana de sábado y ojalá podamos sintonizar así entre comillas, con la conversación y poder entretenernos un poco y también informarnos sobre lo que está pasando en nuestro país y sobre las complicaciones que hemos tenido últimamente en algunos temas que son con toda seguridad de interés familiar y ciudadano. Así es que contento de estar allí en esta nueva edición. Ya mirado derecho, señores. El hombre de las cifras. Jorge Rodríguez. Vergaray. Por si se te olvidó anunciar, por si yo estaba esperando que... Hay que estar delicado. Yo siempre soy delicado. Bueno, sí. solamente saludar a todos los que nos escuchan, darle la bienvenida a este programa, espero que lo encuentren interesante, y un saludo para todos Los Ángeles, y recordar que si bien es cierto, viene unos días han habido y algunos días lluviosos, tengamos conciencia de que hay una escasez importante de agua y esto es una bendición en realidad. No, necesitamos que nieve porque el agua que cae no nos va a servir mucho. Quiero ratificar el dato sobre... No te olvides que se convierte también. Sí, también. Pasa un poquito. La empresa sanitaria Esbio confirmó un incremento del 5.25% de las cuentas del agua en la región de O'Higgins, Ñuble y Biobío para ahora el mes de agosto. Así que a prepararse. O sea, por eso yo creo que vamos a tener que empezar a tomar más cerveza, más vino, porque en realidad el agua está saliendo más cara. Y los vamos a bañar con las galletas de agua. Bueno, todo va a salir más caro en realidad. Sí. Mira, incluso hay algunos economistas que están pronosticando una crisis económica más o menos importante a nivel mundial, no solamente nacional. Así es que hay que prepararse, las personas en general, tratar de disminuir su carga financiera, las deudas, que son lo que más complican a uno cuando está en mala situación. Pero hagámoslo como hizo el caballero del año pasado. No paguen. No paguen. Hagamos una campaña y después les quiten hasta las canas. No, lo que pasa es que todos los que dicen eso, después cuando te vienen a embargar todo, entonces ahí ellos se corren. Ellos no dicen nada. Pues, obviamente siempre se corren, pero normalmente son de una irresponsabilidad en estas cosas, como cuando decían sí a los retiros una y otra vez, y lo que significó en definitiva una importante alza en los precios, ¿no es cierto?, que hubo que frenar con un costo importante para la población, y todos ellos se quedaron calladitos, gente de derecha, izquierda, porque aquí yo creo que... Todos bailaron, Yo creo que no todos, hubo gente de Bópoli, por ejemplo, la gente de Bópoli en general, todos votaron que no. Pepe Out también, que era PPD en ese instante, también votó que no. Yo tengo gran admiración por Pepe Out, porque la verdad que en ese sentido, porque tuvo que soportar realmente una camotera que le dieron los suyos, y algunos también desde la derecha, y se mantuvo en sus principios, que la verdad que no, como decía un humorista antiguo, ¿cuánto se llama? Marc Lucho se llama, me parece. Decía, si no le gusta el principio, no importa, tengo otros. Entonces, que es lo que dicen normalmente los políticos, digamos.
Así es. Bueno, lamentamos poder empezar nuestra conversación con malas noticias, pues siempre las noticias que representan alzas en aquellos productos que son de uso cotidiano y algunos de naturaleza vital, cuando estos suben y afectan los ingresos de la familia, sin ninguna duda representan una muy mala noticia. El alza del agua, que ha venido subiendo el agua desde hace tiempo, un producto natural, una bondad de la naturaleza que se fue transformando poco a poco en una poderosa actividad económica, ¿ya? Y que hoy día ni los ríos ni los pequeños riachuelos hoy día ya son patrimonio de nuestro país, sino que son patrimonios personales, institucionales, de conglomerados, de empresas nacionales y extranjeras. Por lo tanto, lamentar de nuevo todas estas políticas públicas arrasivas que fueron afectando estos patrimonios naturales y que devenían, en definitiva, en tener un menor costo de mantención, el tema del consumo del agua humana. A lo menos hoy día el agua es cara, incluso para los agricultores pagan un alto dividendo por el uso de las aguas. Pero bueno, así están las cosas. Yo creo que lo importante sería transparentar un poco más estas informaciones. Tenemos poca transparencia. Yo echo de menos, por ejemplo, los debates que estaban instalados en el Senado, en la Cámara de Diputados, donde uno que le gusta informarse de estos temas, pues tenía la oportunidad de ver sesiones completas de las comisiones y ver la naturaleza, la profundidad y la calidad de las ideas y del debate. Hoy día no hay nada de nada, ni calidad ni debate. Por lo tanto, estamos en un oscurantismo donde tenemos poca información para justificar ciertas situaciones, porque hay ciertas situaciones que son absolutamente justificables, pero ¿dónde están los datos? ¿Dónde está la información? No la tenemos, lamentablemente, toda, que nos permitiera poder tranquilizar a la comunidad. ¿Es una mala noticia el alza del agua? Es una mala noticia. Mira, yo la verdad que siento que de repente la televisación de lo que ocurre en la Cámara, tanto más en la Cámara de Diputados que en el Senado, pero en ambas en realidad ha provocado que este show de los egos se haya despertado con mayor fuerza. Porque la verdad que a los políticos uno les pone una cámara, como dice como las polillas, sí. Les pone una cámara y son capaces de decir cualquier cosa. El otro día, Celis, que es senador por el Partido Socialista, tú lo debes ubicar, ¿por cierto? Sí, claro. Ya, que él votó, llegaron a un preacuerdo con el ministro de Hacienda respecto a la invariabilidad tributaria, que después lo podemos explicar de qué se trata, digamos, de cuáles son las cosas, pero resulta que amigos de él, como Flores, por ejemplo, prácticamente lo trataron como un mercader de las cosas, lo trataron de la peor forma, y yo vi una entrevista y decía que él ha sido amigo toda la vida, pero ha sido amigo toda la vida de Flores, y le extraña que lo haya tratado de esa forma. ¿Y por qué pasa eso? Seguramente le pusieron una cámara adelante y tenía que decir algo que rompiera, que golpeara, ¿no es cierto?, que hiciera noticia, entonces no llegó nada mejor que vender a su amigo. Y eso pasa en todos los partidos. Y una lástima, porque la verdad que yo creo que cuando la inteligencia, las ideas no triunfan, entonces o no son suficientes, entonces ahí es cuando nacen estas cosas. Usted tiene toda la razón. Por sacar alguna titular en un diario, ¿no es cierto?, en vez de hacerlo por las cosas importantes. Fíjate que yo he venido reflexionando hace tiempo. Cuando uno escucha en general a los políticos, se da cuenta que no analizan lo importante, nomás lo que realmente importa. Si tú te has dado cuenta, por ejemplo, en esto, ¿quién está preocupado en realidad, hoy día, del tema del empleo? Porque lo que uno ve son discusiones viscerales nomás. No hay propuesta. La izquierda no tiene una propuesta. La derecha tiene propuestas, ¿no es cierto? El gobierno tiene propuestas, pero obviamente son que pueden ser discutibles, ¿no es cierto? Porque naturalmente puede no estar de acuerdo alguna gente.
Pero cuando tú no estás de acuerdo con una propuesta, lo natural es que aparte de oponerte, ¿no es cierto?, tenga una propuesta alternativa para generar empleo. Yo no lo he visto en la izquierda esta propuesta alternativa. Y la derecha es que se saca la cresta todo el tiempo entre ellos, ¿no es cierto?, y se tratan de la peor forma, después se amigan un poco, pero tampoco el gobierno tiene... Igual se sacan los trapitos al sol. Sí, tampoco el gobierno ha logrado liderazgo. Yo creo que al presidente le ha faltado el liderazgo para poder conducir las fuerzas que lo apoyaron en esta segunda vuelta. Pero mira, aquí hay dos temas que tú los has planteado y que merecen ser analizados un poquito. El tema de las ideas. Yo creo que hay un agotamiento de las ideas cuando las ideas en política se acaban. Entramos a lo que ya hemos dicho en otras oportunidades, al canibalismo político, al irrespeto de los principios y de los valores que inspiran la actividad y la acción política de los partidos políticos que cumplen un rol importante, pero cuando se trabaja con propuestas, cuando se trabaja con ideas. Cuando entramos al ámbito de las descalificaciones, ya y al ámbito de los digamos de propuestas muy personalizadas, muy específicas. Flores, tú lo nombraste, que es un gran intelectual, economista. No sé si tan gran intelectual, digamos, pero... No, sí, Flores... tiene su valor, Flores tiene un valor, pero Flores se representa solo. Sí, se representa solo, por lo tanto, es cuestionable y es objeto de cuestionamiento a veces su planteamiento, y me parece que así sea razonable. Ahora, tú hablabas que el gobierno tiene propuestas para el empleo. Sí, las tiene. Y una de esas propuestas es bajar los impuestos a los empresarios más poderosos, más potentes, pero desafiándolos, porque tampoco se ha dicho explícitamente, tácitamente, desafiándolos a que, como van a pagar menos impuestos, para hablar en sencillo, para que nos entiendan, entonces vamos a tener más trabajo. Bueno, eso hasta el momento no se ha visto. El desempleo no se ha avanzado en ninguna cosa tampoco. El desempleo viene cuesta abajo, todavía es temprano y para ser razonable, esperemos de que esta propuesta agarre vuelo, agarre fuego y encienda el espíritu y los ánimos de nuestros empresarios y que se atrevan a invertir, que se atrevan a innovar y que se atrevan a generar empleo. Yo creo que trancar la pelota. Claro, yo creo que están efectivamente trancando la pelota, y uno no entiende en realidad, porque los empresarios son del ámbito político gubernamental y no debería suceder aquello. Sin embargo, nos preocupa digamos la división evidente que existe en la coalición de gobierno y también en la oposición, que la podríamos comentar más adelante, pero en la coalición de gobierno hay una división importante, un cuestionamiento importante, y de repente la UDI pareciera ser un miembro más de la oposición. Por lo tanto, nos preocupan que las propuestas del gobierno, sin compartirlas, no agarren vuelo para podernos demostrar que estamos equivocados y que el empleo es posible cuando tú le abres el espacio, la cancha, las condiciones, las facilidades a los empresarios para que generen empleo, para que generen riqueza y que empecemos a alejarnos de este fantasma terrible que tanto daño le hace a los países y que tiene que ver con la falta de trabajo. Mira, yo creo que de repente hay algunas cosas que uno tiene que aclararlas al tiro, porque si no van creando realidad. La verdad es que la UDI ha sido bastante leal con el gobierno. Yo creo que incluso el propio partido del presidente Kast ha tenido un poco por desmarcarse de algunas cosas que ha hecho el gobierno, ¿no es cierto? Se ha ido más para los libertarios, y yo creo que ha faltado lealtad en ellos, más que en la UDI. La UDI en general ha sido bastante leal contra lo que se diga. Ahora, respecto, fíjate, a que están agotadas las ideas, yo creo que lo que están agotados los cerebros de los políticos que no piensan. Eso es lo que está agotado. Porque en realidad, y la capacidad intelectual también que tienen. Porque, así nadie. No me interesa, fíjate. Porque fíjate tú que tú hablabas de los empresarios. Yo quiero decir lo siguiente: los empresarios son de todas las corrientes políticas y naturalmente generalmente son más de derecha que de izquierda, porque la gente de izquierda que cree, te fija, en la cosa común, en el socialismo, ¿no es cierto?, en un Estado fuerte y que maneje la economía. Por supuesto, un gran empresario quiere más libertad, qué sé yo. Pero por sobre todo, te digo, los empresarios lo que quieren es tener más utilidades. Si no le pidamos a los empresarios que se conviertan en los mesías, te fijas, en los que vengan a entregar paz y amor y armonía. El empresario busca, ¿no es cierto?, utilidades, rentabilidad.
Y lo que pasa es que al buscar rentabilidad o utilidad, favorece al conjunto de la sociedad porque crea empresas, crea empleo. Ahora, cuando tú decías, ¿no es cierto?, respecto a esto de que no han sido leales, ¿no es cierto?, no tienen por qué ser leales. Su negocio es, valga la redundancia, hacer negocio, por una parte. Segundo, el gobierno está tratando de abrir algún cauce, ¿no es cierto?, para que el empresariado tenga alguna seguridad. El empresario nunca va a invertir donde no va a estar seguro. Y cuando la oposición dice, ¿no es cierto?, no importa, aprueben nomás la invariabilidad, porque nosotros, incluso le dijo el presidente, creo que fue el presidente del partido del partido de Boris, ya, del Frente Amplio, le dijo, ni siquiera vamos a esperar que cambie el gobierno, apenas tengamos mayoría en el Congreso, le vamos a echar abajo esto. ¿Tú crees que algún empresario en esas condiciones va a invertir? Si el empresario lo que busca es seguridad. No, bueno, Dios, chau. Entonces, aquí se trata de que el gobierno primero tiene que ser realista, y sí me ha gustado, ponle tú, y eso que el ministro, por lo menos, está llegando a ciertos acuerdos con una parte del Partido Socialista, porque yo creo que se está dando cuenta, y lo repito nuevamente, como dije la semana anterior, ¿no es cierto?, que las cosas se avanza con acuerdos en los que naturalmente uno pone todos sus pensamientos, sus ideas respecto a ciertos temas, ¿no es cierto?, y los que no están en la misma sintonía, conversan. El Parlamento es para parlamentar, para conversar, para discutir, no para que ocurra lo que pasó la semana pasada, al principio de la semana, y con eso termino, que la señorita Chicardini, a grito pelado, ¿no es cierto?, Sí. en el Congreso, enrostrándole a la presidenta del país, a Bodanovich, ¿no es cierto?, Bodanovich. como una rota cualquiera, una callampera, weón. Esa es la verdad, ese es el nivel de los políticos que tenemos. Ahí dice. O sea, si es el político... Socialistas. Porque además de eso, oye, yo no veo que en este callamperío de grito haya alguna propuesta. Bueno, pero mira Champiñón. el callamperío es de la derecha y de la izquierda, porque mira, hay algunos que han hecho bastante más que eso, ya otros que están procesados, otros que están privados de libertad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no cabe duda de que la calidad de la política y de repente la calidad del juicio político ha decaído notablemente, y eso es efectivo. Pero yo creo que parte de lo que tú señalas, Jorge, se debe fundamentalmente a que también el gobierno ha tenido una actitud muy cerrada, ¿ya? Cuando presenta esta mega reforma, que para mí la simbolizo en una especie de bolsa muy cerrada, y la pone sobre la mesa, y vamos aprobando todo lo que tenemos dentro de esta bolsa, y lo que se le pidió simplemente fue, mire, presidente, abre un poquito la bolsa, pongamos las cosas sobre la mesa, discutámosla, hagamos debate. Me impresionó muy positivamente una opinión del senador Buenchumilla. ¿Quién se va a oponer a las cosas cuando son razonables? ¿Ya? Y cuando tengo la oportunidad a lo menos de opinar, de que me convenzan. Yo creo que el gobierno ha ido aprendiendo esa lección, y efectivamente el ministro de Hacienda, que para muchos es el hombre que manda, que para muchos es el presidente de verdad detrás de la cortina, ha ido entendiendo y aprendiendo de política, como han dicho algunos dirigentes de la UDI, que ha aprendido rápido de política, y que en el Parlamento se tiene que debatir, se tiene que consensuar y traspasar las barreras políticas. Lo que ha pasado en el Partido Socialista también es reprochable. A mí, yo lo único que tengo que reprocharle al Partido Socialista es que se hayan puesto a discutir en público algo que hay que discutir en privado. La ropa sucia se tiene que lavar en casa. Y la verdad que ninguno de nuestros senadores, ni 2 ni 3, se pueden arrancar con los tarros. Hay un acuerdo al interior del partido, y ese acuerdo es clarito. Es decir, lo que queremos es que se abra el debate, queremos conocer en detalle, queremos saber dónde vamos a invertir, en qué se van a invertir los recursos que han sido objeto los recortes presupuestarios de los ministerios, por ejemplo. Entonces, yo creo que toda esta situación de secretismo,
ya está afectando a los partidos políticos y el funcionamiento del Congreso. Mossati fue bastante simbólico, claro, y con un especial chilenismo decía, bueno, el pilquineo político le hace mal también al Parlamento cuando el gobierno, y eso ha pasado en este gobierno y en todo, cuando el gobierno va con una bolsita y le ofrece a los parlamentarios, mira, ¿qué proyecto tienes en tu región? Financiémoslo ya, y el parlamentario se descuelga de la bancada y vota personalmente. En fin, hay una serie de prácticas también al interior del Parlamento ya, y que han utilizado todos los gobiernos que han pasado por la moneda, que tienen que ser desterradas. Es decir, concluyendo, debatamos, analicemos, conozcamos y aportémosle transparencia a la información y a todo aquello que pensamos hacer y que discutimos a veces con tanta fuerza que es impresionante, pero no conocemos los detalles. Y los detalles son lo que hacen el todo, en definitiva. Sí, pero mira, si los detalles... Mira, el acuerdo que habrían llegado, porque esto hasta aquí... Primero, donde mis ojos te vean, porque la verdad que en el caso de muchos de los políticos que tú señalas, ¿no es cierto? Yo quiero ver qué van a hacer al final, pero el acuerdo que llegaron, ¿no es cierto? Que no está firmado aún, pero que llegaron, ahí tú ves, ¿no es cierto?, que el ministro cedió y el Senado cedió. Pero lo que pasa es lo que yo veo en principio, que hay una... Primero, como la oposición no tiene ningún proyecto político, económico, de verdad, pues no lo tiene, porque el que tenía fracasó. Si esa es la verdad, cuando tú dices, ¿qué se va a gastar en la plata, ¿no es cierto?, de esto que han descontado, ¿no es cierto?, el 3%, que sea, ¿sabes qué se va a gastar? En pagar el hoyo que dejó Boric, y así todo faltó, porque acuérdate, con todo lo que se puede haber ahorrado, igual hubo que pedir 6.200 millones para pagar, porque es enorme el hoyo. Mira, el país se gastaron todos los fondos soberanos que había, tú lo sabes que eso pero es así. No, pues, pero ¿y cómo el Banco Central y el Consejo Económico ha dicho que los fondos soberanos han estado intactos ahí? Entonces te fijas que entramos a sembrar la semilla de la duda, la semilla de la duda. ¿Por qué pidió 4.000 millones de dólares? Bueno, eso es lo que queremos saber. Es que espérate, ¿por qué pidió 4.500 millones de dólares el gobierno Boric antes de irse? ¿Porque había plata? ¿Por qué sacó la plata, ¿no es cierto?, que estaba en la Corfo, 3.500 millones, porque había plata? Porque han gastado un montón de activos, ¿no es cierto? El gobierno se gastó un montón de... En la cultura se gastó. No, un montón de activos, ¿no es cierto?, que tenía el gobierno, el Estado, ¿no?, el gobierno, ¿no es cierto? ¿Por qué lo sacó y lo gastó? ¿Porque había plata? No, porque no había dinero. Y cuando se está haciendo este recorte, 3%, lo que se va a hacer... tratar de tapar los hoyos, pero además de eso, el recorte supondría tomar acciones que desgraciadamente ni ningún gobierno va a ser capaz de hacer, porque especialmente en la inversión pública se bota la plata, y tú lo sabes, Mario, porque tú has estado, no en la inversión pública, pero conoces cómo es la realidad, se bota la plata. Nosotros tuvimos aquí al ex senador de la República, don Mario Ríos Santander, un hombre extraordinariamente ponderado en estas materias, y a mí me dejó satisfecho. Y la verdad es que insistía en que el presupuesto fue ampliamente discutido, debatido, las cifras fueron conocidas, y entonces uno entra en un estado de desesperación, y yo quiero decirlo francamente. Cuando uno ve a una persona inteligente al frente, a un exministro, entregando cifras, entregando números, ve instituciones como el Banco Central, ve instituciones como el Consejo Nacional Económico, ve instituciones que son las convocadas a cautelar el uso de los recursos públicos y la forma en cómo estos se van a invertir, y plantean otra cosa. Espérate, Mario. Entonces, se puso buena la cosa, en verdad sin brújula de resultados, por favor. El otro golpe. El consejo, ¿no es cierto?, no ha dicho que se ha gastado bien. Lo que ha dicho, ¿no es cierto?, y ha ponido en tela de juicio, ¿no es cierto?, el proyecto del ministro de Hacienda, es que estiman, ¿no es cierto?, que el megaproyecto no necesariamente va a traer la cantidad necesaria de inversión que signifique que lo que se va a dejar de recibir, ¿no es cierto?, por los impuestos, por menos impuestos, correcto. se va. Eso es lo que he dicho, pero nunca he dicho que el gobierno pasado gastó bien. Le mandó sus buenos palos antes de irse, acuérdate. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo también, porque
Mira, la evidencia en otros países no es seguro, ¿no es cierto?, que a un plazo razonable, 4 o 5 años, si que la cosa anduviera bien, se llegue a no solamente netear, sino que exista realmente un crecimiento producto, ¿no es cierto?, de la cantidad de impuestos menos que se dejarían de percibir, ¿no es cierto? Para eso yo creo que lo que habría que hacer, lo que se está haciendo en algunas partes, ¿no es cierto?, es discutir, proponer, pues, no decir, le vamos a negar el sal y el agua, que es lo que está haciendo mucha parte de la oposición. Porque no está proponiendo. No hemos llegado a eso todavía, no hemos llegado a eso, afortunadamente. Pero que no está proponiendo, Mario. Pero bueno. Dime, ¿qué es lo que ha propuesto en términos de mejorar el empleo? Lo que se está pidiendo que el gobierno transparente, que transparente la información, que la ponga en el debate. Pero si está. Bueno, pero recién hemos encauzado ese trámite, recién el ministro Quirós, que sigo planteando que es la persona que verdaderamente gobierna este país, ha enderezado un poco la brújula y ha abierto la posibilidad para que se pongan algunas ideas o por lo menos se opine sobre en buena hora, sobre la situación planteada. Pero ¿qué es lo que hizo la oposición actual ante esta apertura del ministro de Hacienda? ¿Qué es lo que hizo? Dijo que bueno. Jóvenes, one moment. Con esto termino. ¿Qué dijo? ¿Qué bueno? Bueno, pero la oposición... No, pero ¿qué es lo que hizo, Mario? Mira, la parte de la respuesta oposición. Al final, porque vamos a un corte comercial, porque llegamos al final de nuestro primer bloque y volvemos. Estamos presentando ¿Quién calla, otorga? En Radio Mía FM 89.3. Y continuamos aquí en ¿Quién calla, otorga? A través de Radio y Televisión Mía. Cosas que pasan en 89.3. Recuerda suscribirse gratis en Radio Mía 89.3 y también nos puede seguir en Facebook en Radio Mía 89.3 FM y también en Instagram en Radio Mía FM-89.3. Quedó una respuesta dando vuelta. Oye, estimadísimos vecinos, estamos aquí haciendo un esfuerzo para poder buscar una buena fórmula que nos permita entender bien los procesos, estos complejos procesos que se deben llevar a cabo cuando se gobierna, ¿ya? Porque también la derecha fue brutal cuando estuvo en la oposición pero dime, con el presidente Boris prácticamente barrieron, le sacaron lustre al piso, a las calles, a todo. Él barrió con su propia imagen, no es necesario que alguien hiciera contrario. Y aquí, a la hora de instalar el gobierno, nos hemos encontrado con los detalles y las complejidades que esto significa. ¿Cuántos seremis fueron objetados? Es decir, les costó una enormidad. No te vayas por las ramas, no me estás respondiendo. Yo te pregunté una sola cosa. El ministro Quirós, ¿no es cierto?, llegó a negociar, ¿no es cierto?, y logró un cierto acuerdo con parte del Partido Socialista. ¿Qué hizo el grupo completo de la oposición al respecto? Mira, el ministro trató de seducir a parte del Partido Socialista. A mí me parece legítima. O sea, son unos ilusos los... Claro, somos un partido... Y la pregunta es otra. No, pero respóndeme la pregunta, pero Mario. Por eso te estoy diciendo, el ministro está utilizando la técnica del pilquineo. Mira, yo no sé qué ofrecimiento, qué paquete le ofrece a ciertos senadores, incluso de mi propio partido, para que rompan, ¿cierto?, un acuerdo de bancada donde se le está pidiendo de que lo que se necesita es poner los acuerdos, pero delante de todos. Pero si lo pusieron, si la inviabilidad tributaria, ¿no es cierto?, estaba, ¿no es cierto?, y hubo un cambio que significa que dependiendo de la cantidad de dinero que inviertan, ¿no es cierto?, va a ser la cantidad de años que van a tener esta invariabilidad. Y un par de cosas más, ¿no es cierto?, que pidieron los socialistas y que fue aceptado, ¿ya? Es decir, si tú no llegas a negociar las cosas y tú no logras una cosa intermedia entre una cosa y la otra, ¿no es cierto?, no se avanza nada, pero cero. Ahora, pero la pregunta a todos en la negociación, pero se les metió todo, lo que pasa es que el resto no quería nada. A tal extremo, por eso te pregunté yo, ¿qué es lo que hizo la oposición? ¿Sabes lo que hizo la oposición?
dijo que iba a ir al Tribunal Constitucional. O sea, le dio el tremendo portazo. Digo, ¿sabe qué más? Aquí nosotros no queremos nada con usted. Tribunal Constitucional, y sacó esta cuestión. Bueno, fíjate que tampoco sería mal que el Tribunal Constitucional le pegara una mirada a la legalidad de ciertas cuestiones en aras y en pro de la transparencia. Mira, ¿cómo está compuesto el Tribunal hoy día Constitucional? Políticamente. Es proclive a la oposición. Sí, pues mayoría de oposición. Pero ha funcionado con una neutralidad. No sé qué tanto. Pero lógico, no el Tribunal Constitucional pero mira, sacó para afuera a la senadora no sé qué tan neutral puede ser, y toda la cuestión. Pero mira, y actuando con una transparencia pero notable. Ustedes reclamaban porque el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, venía a romper, ¿no es cierto?, un poco lo que el pueblo quería. Venía a ser como una tercera cámara, si tú quieres, ¿no es cierto? Resulta que el pueblo hace menos de 6 meses, aprobó un proyecto político, porque si algo tiene el gobierno de Kast, que yo tengo algunas diferencias, por cierto, con él, si algo tiene, que fue súper honesto con el país. Le ofreció ese sistema, ese proyecto económico, no le ofreció otro. Le ofreció ese proyecto económico, y ese proyecto económico fue el que ganó. Y ahora resulta que como a la oposición no le gusta, ¿no es cierto?, le importa un carajo que la gente se haya pronunciado mayoritariamente a favor de ese proyecto, y lo van a hacer pebre que puedan. Pero lo hacen pebre, no con ideas. Se te está quedando atrás otra fracción de lo que no le gusta. Es verdad, a la oposición no le gusta general el proyecto económico del presidente Kast, pero también a la gente y a los chilenos y a las chilenas tampoco les gusta. Pero ahí están las encuestas, pues vamos mirando, vamos viendo qué porcentaje de adhesión tiene el presidente Kast, y no se trata a su persona, no se trata a su apellido, se trata a su propuesta, a su gobierno. Pero mira, ¿de qué estamos hablando? Pero hace 6 meses votó por él, por su proyecto. Votó por él mayoritariamente en una votación extraordinaria, pero hoy día la gente está diciendo otra cosa, entonces es verdad, la oposición, la gente, cada vez que se le pregunta sobre las propuestas, sobre lo que está haciendo el gobierno, no está de acuerdo, no le gusta, y por eso yo sigo pidiendo más pedagogía. ¿Y le gustan las propuestas de la izquierda? No estoy hablando de la izquierda. No, pero le gustan más las propuestas de la izquierda. Pero no, ¿sí o no? No están poniendo en la mesa. ¿Sabes por qué no? Porque no tienen ni una. No, porque Mario, no tienen ninguna, Mario. En la mesa esa es la propuesta. Aquí lo que se está midiendo y lo que se está preguntando es si están de acuerdo con lo que el presidente Kast dijo en su campaña y con lo que está haciendo como gobierno. Mira, y eso, nos guste, le guste o no nos guste. Para salir un poco de este crucicayo. Pero por favor, porque estás peleando datos de la causa. Mira, yo te digo, son datos de la causa. ¿Cuáles son los problemas que deberían importarnos en este minuto? Por ejemplo. Efectivamente, vamos a los problemas que le importan a la gente. El tema de educación, comprensión lectora de los primeros años. A nadie le interesa, ningún político. Este gobierno no le puso plata de educación. Matemática. Este gobierno ni ningún gobierno le ha puesto plata de educación. Bueno, estoy hablando de qué es lo que debe importar a los políticos. Estoy hablando de los derechos de izquierda. Matemática y razonamiento, ¿les interesa? Autoridad y apoyo efectivo a docentes, no les interesa a nadie. Tampoco. Formación técnico profesional conectada con el mundo laboral, no le interesa a nadie. Educación inicial de calidad, no le interesa a nadie, porque está más preocupado de los estudiantes universitarios que pueden votar y dejar la escoba en las calles, ¿no es cierto? Recuperación de los estudiantes rezagados, tampoco le interesa a nadie. ¿Te fijas? Crecimiento, crear empleos formales, parece que tampoco le interesa a nadie. Aumentar salario, porque claro, aumentar salario no como lo están aumentando, lo aumentaron en el gobierno pasado, que era, ¿no es cierto?, ponerse de acuerdo, y al final lo que se logró, ¿no es cierto?, es aumentar la cesantía, porque en la medida que tú encareces el trabajo, no solamente el sueldo mínimo, sino que además encarece porque hay que poner, ¿no es cierto?, una parte, y ahora se va a ver, ¿no es cierto?, para los fondos de pensiones y otras cosas que se encarecieron. Obviamente las 40 horas, que ha sido fantástico, pero usted que se encareció el trabajo también. ¿Y eso qué ha significado? Ha significado, y lo votó la izquierda y la derecha, así que yo no estoy en este momento diciendo que haya sido la pura izquierda. Votó, ¿no es cierto?, a favor de esta cuestión. Y resulta que lo que ha significado que el trabajo formal se ha ido a la cresta. Bueno, pero a la gente sí le interesan los problemas, mi estimado y querido amigo, le interesan porque mira, cuando el presidente Kast construye su programa y le ofrece a los chilenos más empleo, le ofrece a los chilenos más seguridad,
le ofrece a los chilenos más de todo, los chilenos se pusieron detrás de él y votaron Mario, con una tremenda, Mario, con un tremendo Mario, respaldo. este gobierno lleva 4 meses, Mario, lleva 4 meses. Bueno, lleva poco tiempo, pero en el poco tiempo que lleva no se ha acercado a lo que él prometió. No, Mario, está muy lejos de por varias razones. Una, porque su proyecto está en el Senado, ¿no es cierto? Y le están haciendo la guerra. Segundo, hablando de guerra, partió una guerra justo en el peor minuto para este gobierno, porque parte justo cuando comienza el gobierno. Pero por sobre todo, la guerra que le está haciendo la oposición, porque tienen un pánico que esto resulte, pero no le importa a Chile. Le importa poder gobernar nuevamente, tienen pánico que esto resulte. Desgraciadamente es así. Pero mira, también puede ser una excusa, porque aquí se ha demostrado de que el gobierno del presidente Kast tiene en el Parlamento mayoría y ha impuesto las mayorías en las votaciones. Por lo tanto, no es tan así que la oposición quiera o no quiera, que la oposición amenace. La oposición puede decir lo que quiera, puede mandar a decir mil misas, pero no va a tener esa capacidad, porque en el Parlamento las cosas se deciden con votos y hoy día los votos los tiene el presidente Kast. El presidente Kast dice sí o dice no en el Parlamento. Sí, pero por poco. Mira, si hay el problema, que la verdad que la responsabilidad política hoy día, te fijas, está basada en una sola cosa para los políticos: ganar las próximas elecciones. No le interesa el futuro del país, ni uno. No le interesa, por eso estos temas que hablamos, ¿no es cierto?, de la educación, nadie los toca, a nadie le interesa, a nadie le importa, porque el norte de la mayoría están ganando la elección. Mira, ya no están en la agenda, Jorge. Mira, tenemos que presionar de buena manera, con el respeto que corresponda, con el espíritu chileno. A Garabato en el Congreso, por ejemplo. Con el espíritu chileno, de que el presidente Kast cumpla y haga lo que dijo que iba a hacer: más seguridad para los chilenos. Bueno, esperemos que así más sea, seguridad para los chilenos, 4 meses y más empleo para los chilenos, mejor calidad del empleo para los chilenos. Que el empleo está mejor calidad para los relacionado, ¿no es cierto? Está relacionado con el megaproyecto. Es el proyecto que tienen para lograr más empleo. Por eso. Pero si le quitan la sal y el agua, ¿qué van a hacer? Por eso tiene que convencer a la gente que va a decidir y va a resolver. Con los pocos no tener la pelota escondida. Si no la ha escondido, con los pocos fuera de la cancha. Los pocos que llegó de acuerdo, ¿no sé? Con los pocos que llegó de acuerdo incluso... Eso es una mala estrategia. No, pero si podría haber llegado de acuerdo con todo, pero nadie quiso. Mira, estos socialistas, ¿ya? No vamos a decir que son gente de derecha, por lo que ellos tenían una propuesta, incluso dijeron, nosotros, en el caso de la invariabilidad, si el gobierno se compromete a hacer lo que aquí dijimos, ¿no es cierto?, y lo redacta igual, nosotros lo vamos a apoyar. Nosotros no nos hemos comprometido con el total de la reforma. Me parece correcto. Los puntos se tratan uno a uno, porque se aprobó un proyecto, pero está uno a uno. En esto la invariabilidad, ¿no es cierto?, hubo un cierto acuerdo con los partidos socialistas, que no es el proyecto inicial, ¿no es cierto?, del ministro Quirós, y me parece bien, se negoció. Me parece bien. Fíjate que no sé si le permite abramos un poquito la cancha con esas por cosas. Favor, cambiemos. Están poniendo medio. Yo quería tocar algo, fíjate que me pareció. No vengan a tocar ninguna cosa. Me pareció muy interesante a propósito del partido. Mira, nada que ver cómo uno conecta las cosas, pero cuando uno. ¿Te acuerdas? Ganó Noruega, ¿no es cierto? Casi adivinándote el modelo de Noruega. El modelo de Noruega es impresionante. Sí, realmente. A mí me impresionó lo que se ha dicho de Noruega, porque conocemos poco de Noruega. Bueno, pero tú sabes que Noruega. Yo siempre traigo a colación países que eran pobres hace un tiempo, y he nombrado a Singapur, el mismo China, que no es el modelo político que yo quisiera para Chile, ¿no es cierto? Y un montón más, ¿no es cierto? Pero en una forma distinta, fíjate que Noruega tuvo un cuevazo, si quieres, ¿ya? Pero los cuevazos hay que administrarlos. Es como el gallo que se gana la polla gol, ¿no? No lotería, porque apoyar no existe. Se gana la lotería, ¿no es cierto? Y se la gasta todo al mismo. Bueno, ellos encontraron petróleo en las costas, petróleo y gas, y se han convertido en importadores, grandes importadores de petróleo y gas. Pero ¿sabes lo que han hecho con la plata? ¿Lo han invertido en educación? ¿Puede ser en salud, en alguna cosa? No, sí, pero básicamente lo que han hecho y lo que ha marcado la diferencia, ellos invierten todo lo que ganan del petróleo, ¿no es cierto?, lo invierten en acciones. Y tienen un portafolio accionario impresionante,
si se quieren, parte un poco dueños de las grandes empresas, porque ellos no pueden invertir, no quieren, no es que no puedan, no quieren Pero invertir. y eso debe generarles empleo también, trabajo, para que la Gallá esté bastante tranquila, porque es una forma de especular también un poco con el dinero cuando tú te metes a la banca. Ahora no, sí, pero espérate, si eso significa lo que dicen que hay en Noruega, a mí me parece pero mira, interesante. Lo que pasa, claro, me parece interesante. Si tú inviertes, por ejemplo, en las tarjetas, ellos son una gran inversión de la tarjeta Nvidia. De la tarjeta, no del envidioso que somos en Chile, es otra cosa, ¿ya? Te digo, son, la verdad que tienen inversiones en las empresas más importantes. No es que los tipos estén jugando, ¿no es cierto?, a la ruleta rusa. Pero eso es un riesgo. Sí, pero menor. Pues, mira, es distinto si tú te arriesgas, ¿no es cierto?, en una gran empresa sólida. Porque los riesgos son cuando te meten en empresas incipientes, que no sabes para dónde van. Los tipos funcionan bien. Pues. Mira, los fondos de pensión en Chile en general han sido exitosos en términos de lo que han logrado. Porque es que no vamos a decir que perdieron plata. Si tú sacas la plata que tú tenías y la comparas con lo que hoy tenías, hay formas, ¿no es cierto?, de ser rentable y seguro. Bueno, eso lo ha conseguido. Solamente el 3% de las utilidades van a gasto. Y van a gasto justamente en educación, salud, seguridad, esas cosas. Te digo, y tienen son un país que hoy día está en un nivel económico importante y desarrollo importante. Desarrollo importante, pero fíjate que lo que aporta Marco a mí me parece bien y lo hace con una sola palabra: notable capacidad de síntesis. Riesgo. Hay un cierto riesgo cuando estamos instalados en la globalización, en el mundo de todos y para todos. Es decir, se cierra el estrecho de Hormuz y apretamos un par de otras teclas y el mundo se detiene. Sí. Por eso digo que es un riesgo. El mundo se detiene. Por lo tanto, hoy día somos ciudadanos del mundo. ¿Cómo nos articulamos con el mundo? Y ese es otro tema que lo hemos tocado allí en Cayo Torga siempre, en la capacidad que deberíamos tener como país para vincularnos con el mundo. Y uno queda, mira, de repente se motiva. Chile es un país de grandes oportunidades logísticas, de grandes oportunidades para invertir. La permisología, si estoy en algo de acuerdo con Casi, es que le metan el guante a la permisología y que hagan una legislatura que esté razonable, acorde, y que permita que podamos hacer algunas cosas con lo mucho que tenemos en materia de minería, fundamentalmente en la minería. Y creo que esas posibilidades no las podemos dejar pasar. Uno mira para todos lados y nosotros efectivamente estamos posesionados estratégicamente. De acuerdo, pero mira, yo quisiera... ¿Cómo le hacemos para corretear esta mala onda, este mal ánimo, y que podamos entender? Si cuando el niño entiende, ya aprende. Cuando el hombre entiende, aprende. Lo que pasa es que estamos a ciegas. Dos cosas, mira. Primero, rebatir un poco esa inteligente frase que dijo Marco. Pero la quiero rebatir, Marco, perdona que te lo diga. Porque la verdad que, si bien es cierto, puede haber riesgos, depende de lo que inviertes. Sí, pero depende, porque estamos hablando de un país que ha sido exitoso porque lo ha hecho bien con profesionales adecuados. ¿Sabes a cuánto alcanza los fondos que tiene? No, para nada. Son 2.000 billones de dólares. Eso es lo que tiene el patrimonio. Te digo, es el mayor fondo soberano del mundo. Un país pequeño. No es Estados Unidos. Te digo, ¿en qué invierte? Acciones de miles de empresas. No pone una empresa. Está la cantidad de dinero que puede poner en miles de empresas. Pero si le va mal. Pero Marco. Bueno, mira, las excepciones existen. Las excepciones existen y pongámoslo en el terreno de las excepciones. No es que las excepciones. Si tú manejas bien los dineros, te funciona bien la cosa. Si tú te pones a especular, ¿qué es el problema? Tú sabes que gran parte, ¿no es cierto?, de la crisis del año 30 fue la especulación. Sí, claro. Habían grupos económicos que llegaban, hacían subir las acciones, ¿no es cierto? Y cuando compraban acciones, las hacían subir, y cuando estaban arriba, después llegaban los tipos, las vendían y iban dejándola embarrada en todo el rato, ¿te fijas? Pero esto es distinto. Bueno, el mercado se reguló además, pero en acciones, empresas, bonos soberanos, bienes raíces, infraestructura, ¿te fijas? Para bienes renovables. Mira, Jorge, los tipos son inteligentes. En materia de cultura política o social, si tú quieres, el chileno
ha dado una señal interesante, importante. No le importa de qué lado sea la persona que quiera gobernar. Lo que le importa es que lo haga bien. Cuando le suenan en el oído, mira, vamos a tener más seguridad, más trabajo, más educación, más salud. Es decir, la gente engancha. Bueno, pues entonces, el desafío es que hay que hacerlo. No, espérate. ¿Cómo lo hacemos? No es que seamos especialmente inteligentes. Lo que pasa eso eso está ocurriendo en todo el mundo. De los intereses básicos está ocurriendo en todo el mundo. Lo que pasa, Mario, porque en todas partes está ocurriendo lo mismo. Te diga, esta izquierda que era la dueña de los segmentos pobres ya no lo es. Dejó de serlo. Te diga, ahora más bien están más interesados en otro tipo de economía, qué sé yo. El problema es que me gustaría que ojalá tuviéramos también, y en eso el Estado ha fallado, de entregar la preparación a la gente para que pudiera realmente decidir con objetividad, con conocimiento, y no por cuál político dice las cosas más lindas, cuál grita más, sí, cuál ofrece más, porque anda regalando uso, comida, porque los bingos. Pero además el que dice, por ejemplo, no, si lo que pasa es que está todo mal, y yo si soy gobierno, no, para eso hay que entender la cuestión, te fijas, hay que entender cómo funciona la economía, cómo funcionan los países. Ahí volvemos a lo mismo, necesitamos tener un pueblo educado, necesitamos tener una familia educada, y pero precisamente en nuestro talón de Aquiles, ya donde no hemos podido prosperar, no hemos podido avanzar, seguimos detenidos, pero bueno, esperamos que en algún momento seamos capaces de mover la aguja en materia de educación y que marque el norte grande, el buen norte, y que nos permita tener esa capacidad de discriminar entre lo que estamos escuchando y en lo que es posible realizar. Mira, esa pedagogía social está pendiente en nuestro país, y menos en política. En política todavía campea la demagogia y el ideologismo que le ha hecho tanto daño al desarrollo de los pueblos. Mira, tú preguntaste algo que me parece una pregunta bastante razonable. Dijiste, ¿por qué invierten fuera en Noruega? ¿No es cierto? Preguntaste tú. La respuesta, por la inflación. Porque si invirtieran todo ese tremendo dinero que había de inflación, habría aumento artificial de los salarios, habría también exceso de consumo, apreciación de la moneda y pérdida de la competitividad. Y eso ya es terrible. Si no lo hacen porque sí, te fijas, lo hacen con razones, te fijas. ¿Podría Chile llegar a algo parecido? Claro que podría, a través del cobre, el litio, hidrógeno verde, los royalties mineros, podríamos tener algo así. Pero resulta que aquí, mira, el cobre hoy día está al mejor precio que no ha tenido nunca en la historia. Así es. Ya, y resulta, claro, que tenemos la empresa... Aumentaron la utilidad del año 25 respecto al 24, ¿sabes tú? Pero resulta que a un valor del precio súper bueno, pero la productividad bajó, pero la producción bajó. Claro, si no fuera por el precio, no... Ahora, ¿qué tenemos problema? Hay que modernizar, hay que invertir, hay que racionalizar, y eso es casi imposible de decir, hay que racionalizar la mano de obra. Si el gasto de salario es una cosa importante y lo ha hecho muy poco competitivo. Resulta que cualquier empresa más pequeña del cobre que está aquí en Chile puede llegar a tener mucha más utilidad. La utilidad este año creo que fueron algo de $2.700 millones, de los cuales 1.700 la tienen que pasar al Estado. A don Andrónico, sí, pues pero claro, entonces las cosas funcionan, te digo, pero hay que tener valor, hay que saber hacer las cosas, y hay que tener también gente que esté dispuesta a escuchar, y una oposición que crea en Chile, que tenga intenciones no de gobernar el próximo año, o si lo quiere que lo haga, pero con buenas artes, no tirando al suelo. Pero si lo que hay que hacer es, lo que pudiéramos esperar, Jorge, es que esta propuesta que nos hace este gobierno de derecha, y bien de derecha, ya ojalá se logre los objetivos. Lo que la gente quiere es que el vaso efectivamente chorree. ¿Ya? Si el desarrollo se nota y traspasa el umbral de las puertas de la gente, de los hogares, de la familia, la gente empieza a pensar de otra manera. Estamos de acuerdo, pero con la actitud que se ha tenido en el Congreso, difícilmente, sí, pero con la actitud que se ha tenido en el Congreso, difícilmente. Además, cuando les venden, ¿no es cierto? Cuando les venden que cualquier cosa que se haga, ¿no es cierto?, para generar, para que haya más inversión, que dicen, no, lo que pasa son los ricos, los que están... Sí, fíjate que yo el otro día sacaba la cuenta. Tú sabes, los parlamentarios
pertenecen no al 1% de la gente más rica, porque ellos hablan de la pobreza con algunos que no han trabajado jamás en su vida ni van a trabajar en su vida porque se van a jubilar en la política, ¿te fijas? Están entre el 0,2-0,5% de la población chilena. Eso es lo que ganan considerando 10 millones, no considerando los 20 que sacan entre pito y flauta, ¿te fijas? Y ellos de repente nos hablan, ¿no es cierto?, del pueblo, del trabajador, ¿no es cierto? Y ya hace rato algunos que perdieron la noción de lo que significaba trabajar, y algunos no lo han tenido nunca. Bueno, pero tenemos escasez de políticos y escasez de neuronas. Oye, quería aportar algo antes de que terminemos, ya estamos llegando al final del programa, pero ¿se acuerdan ustedes conocen la marca Suzuki, ¿verdad? Sí, claro. Hay modelos que van a desaparecer. Sí. Acaba de informar la gran marca Suzuki que va a retirar del mercado el Grand Jimny, que es muy bonito el modelo, sí, que ya no lo va a hacer más, o sea, no que no lo va a hacer más, no lo va a traer más a Chile por normativa. También el Expresso, que es el bautizado el Ñuñuki, que lo conocen, la gente lo conoce por el famoso Ñuñuki. Entonces, por lo tanto, ya no va a salir por la normativa que hay. Y también el Gran Vitara, que ya no está en el mercado, ya no lo van a encontrar las automotoras nuevas. Así que unas cosas malas, porque esto era uno de los vehículos más económicos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué auto voy a comprar? Pero mira, qué terrible. En definitiva, micro. Oye, en definitiva, los tiempos no están como para soñar en esos paraísos. Yo creo que habrá que esperar mejores momentos para poder pensar mejores momentos y mejores políticos también. Sí, señor. Estamos llegando, es muy difícil. Ojalá podamos mejorar. Estamos llegando al final del programa. Recuerde que esta semana se viene con bastante lluvia. Todos me dicen, bueno, yo tengo alumnas, me dicen, oiga, que llueve. Antes llovía más y nos mojábamos más y no nos quejábamos tanto. Así es que esta semana hay que cuidarse. Don Mario, le dejo el micrófono que se despida. Sí, bueno, agradecer la paciencia de nuestros auditores para compartir con nosotros y meterse un poco en este tema del mundo político. Si en esto tenemos que opinar todos, ya, y de todos los lados. En la medida en que más opinemos, en la medida en que instalemos más discusión, vamos a entender mejor las cosas y vamos a tener más capacidad para hacerlas mejor también. Así es que esperemos que lo que hagamos sea bueno para Chile. Somos chilenos y no podemos estar pensando en otra cosa que no sea el bienestar de nuestra gente, de nuestro pueblo, y eso solo se logra gobernando. Y ojalá podamos tener un buen gobierno, ojalá. Jorge. Un saludo a todos los que nos escuchan, decir que siempre es un placer poder estar en este programa. Yo las cosas de mi vida siempre lo hago con mucha pasión, la discusión también. Y no solamente... Él es el apasionado. Sí. No, pues sí, es verdad. A mí me gusta abrazar lo que pienso con pasión. Y trato de así hacerlo. Quizás por eso nunca he tenido mucho, ni voy a tener mucho tampoco, pero no me importa. Y decirle que lo esperamos la próxima semana en este mismo programa, desde el mismo canal, como decía, ¿no es cierto? Y que tengan un muy buen fin de semana. Sí, se cuidan, se abrigan y... Que sea bueno, que lo sigan pasando bien. Que no se les pase la canoa. Que estén bien. Hasta la otra semana. Adiós. Bien. En Radio Mía 89.3 hemos presentado Quien Calla Otorga, programa de una conversación atractiva, franca y directa, el late político-social más irreverente de la frecuencia modulada, bajo una mirada crítica y analítica de los temas que marcaron la agenda de la semana, con la conducción de Marcos Agurto, Mario Morales y Jorge Rodríguez. Los esperamos en una nueva edición de Quien Calla Otorga.